Gracias por estar con nosotros nuevamente en este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Hoy tenemos la segunda parte de ese interesantísimo programa que en la ocasión anterior tuvimos el gusto de entrevistar a Carlos Orozco Felgueres, un gran fiscalista. Ya no mencionaremos su semblanza, puesto que ya lo hicimos en el programa anterior, simplemente para ahorrar tiempo y tener la oportunidad de escucharlo, porque en realidad lo que interesa es desarrollar este tema tan interesante, pero sobre todo tan necesario para todos los mexicanos, pues que somos contribuyentes de los impuestos que de alguna manera sostienen el gasto público. Bienvenido, Carlos, y muchísimas gracias por estar nuevamente en este programa, continuando el primero, que es la parte 2 de la materialidad de las operaciones del contribuyente. Bienvenido. Pues como hemos mencionado, este programa tuvo una segunda parte porque había mucho que platicar al respecto y bueno, tenemos el gusto nuevamente, como ya lo dijimos al principio del programa, de tener con nosotros al maestro Carlos Orozco Felgueres. Es un placer siempre platicar con él, platica tan sabroso los temas fiscales porque los conoce de primera mano. Entonces, para nosotros eso es importantísimo y queremos continuar con este programa tan interesante que iniciamos la ocasión anterior, que se ha denominado la materialidad de las operaciones del contribuyente. Carlos, gracias por aceptar esta segunda parte, gracias por continuar con esta explicación tan valiosa para todos los contribuyentes y por supuesto para nosotros los abogados con mayor razón, y para los fiscalistas desde luego es oro molido. Mi señorona querida, no hombre, qué bárbaro, el placer es mío. Ya ves que ahí se nos ocurrió porque se nos fue muy rápido la vez pasada y bueno, y a mí siempre me encanta platicar contigo porque además, bueno, es un placer, es un privilegio platicar de este tema que, como lo comentamos la vez pasada, no es un concepto fiscal, no hay un concepto fiscal. O sea, sí hay un precedente de normas de información financiera en donde me parece que un elemento de materialidad parte de una sustancia económica. O sea, cuando hablamos de una sustancia económica para efectos de normas de información financiera, pues tendríamos que hablar a lo mejor de el análisis del negocio, pero cuando de una realidad que sucedió y que se puede obviamente contabilizar, ¿sí? No podemos contabilizar lo que no existió. Claro. Que yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Demostrar que realmente estamos hablando de operaciones existentes. Y aquí es donde vamos a empezar nuevamente a entrar en materia, mi querido Carlos, con la primera pregunta: ¿cuáles son los elementos de existencia de las operaciones de los contribuyentes? Ya nos habías hablado mucho Sí, estas reglas de la carga de la prueba y las presunciones, o sea, la autoridad toma la información, la cruza, la analiza, determina indicadores de riesgo y dice, bueno, si el contribuyente tiene esta actividad, esta operación, estos ingresos, bueno, pues voy a confirmar que lo que de alguna manera está facturando, está llevando a cabo en su actividad obviamente ordinaria, ¿sí? pueda ser cierto. Pues es un tema de prueba. Facturas. Es un tema de prueba. Entonces, como que ya la autoridad tiene mucho feeling, que como que dice, como que siento que esto, o como dicen normalmente, ¿no? Me huele mal. Como dicen, lo que no suena lógico, suena metálico. Sí, sí. Exacto, pues me huele mal. Y entonces lo que hace la autoridad es que presume que el contribuyente carece de elementos de existencia, que la ley contempla que son 5. Y hemos analizado que es por factura, o sea, por comprobante emitido,
la autoridad puede presumir que carece de uno de los elementos. Y, además, y un día dije, oye, ¿habrá algún acto jurídico que realice el contribuyente que no necesite de los 5? O un día dije, ¿por qué 5? ¿Porque 6 es mucho y 4 es poco? Pues, no, dije, ¿por qué 5, no? Exacto, bueno, pues la ley contempla que un elemento como de paso, como del cover, es la localización. O sea, el contribuyente tiene que estar debidamente localizado. Muchas veces sí está el domicilio dado de alta, pero el fisco no ha comprobado la localización del contribuyente. Entonces, ese es un elemento de localización. El segundo, pues son los activos. Esto claro. En la contabilidad, pues lo reflejamos en nuestro balance general y tenemos el concepto. Ahora sí que tenemos, digo, no tenemos un concepto así como de activo, pero sí tenemos un concepto de inversión, ¿no? Donde me dice, bueno, pues son activos, cargos, gastos diferidos y erogaciones en periodos preoperativos. Eso para mí es inversión. Y eso es lo que depreciable, eso lo podemos depreciar fiscalmente y le podemos dar un efecto de deducibilidad, ¿sí? Entonces quiero que me demuestres qué activo necesitas para confirmar, no que la factura es buena, ya eso ya lo superé, ya la timbré yo, esa ya la timbré, sino que el concepto de la factura y el concepto del acto jurídico es posible, o sea, se puede llevar a cabo, obviamente, sin un tinte de querer dañar al fisco con un acto simulado ilícito, ¿sí? O simplemente inexistente. Entonces tenemos los dos. Tercero, el personal. El personal, oye, dime, ¿con qué personal lo vas a ejecutar? Hoy podemos hacerlo con nómina directa, ¿sí? Hoy podemos contratar a un Repse, que es una empresa de servicios especializados, o simplemente, o sea, me tienes que comprobar qué personal necesitas para confirmar que el acto jurídico no es simulado, no es ilícito, no es inexistente, y esta presunción simplemente lo que hace es que, pues dice, bueno, a lo mejor pudieras haber tomado un camino, una economía de opción, o pudieras haber hecho otro, pero no es ilegal, o sea, simplemente es un tema de, y tengo una norma general antielusión que me permite que si ya hay una realidad, yo a lo mejor pueda presumir que si bien es cierto, está materializado, quizá carezca de razón de negocios. Y esa es otra presunción que existe en la ley, en el código. O sea, pero ahí parte de la realidad, no parte de la simulación del acto. ¿Sí? O sea que todavía la autoridad tiene una carta, todavía tiene unas cartas. Pues son las cartas que va a empezar a utilizar cuando dice, no, yo no necesito reforma fiscal y no, pues es que todo se llama recaudación, o sea, fiscalización, pero en tiempo real, pero en tiempo en plataforma electrónica. O sea, ¿cómo definirías la razón de negocio? Sí, la razón de negocios es, bueno, la ley, el código nos da la definición, no como tal, pero me dice, el contribuyente en su actos cotidianos, hay razón de negocios cuando el beneficio económico razonablemente, fíjate, razonablemente presente o futuro es mayor a un beneficio fiscal. Y entonces me dice, oye, ¿y entonces qué es beneficio económico? Dice, mira, el contribuyente hace esto para obtener más ingresos, hace esto para reducir sus costos, hace esto para generar más mercado, hace esto para invertir. Ok. Esta decisión que toma tiene que ser encaminada a que la empresa tenga un valor económico mayor al valor fiscal que obtuvo en la decisión. O sea, ¿podrías ponernos un ejemplo? Claro, a ver, mira, por ejemplo, yo contrato servicios especializados y contrato servicios especializados de 5 millones de pesos al año. ¿Cuánto me ahorré de impuestos? Bueno, pues 30% dice R, ¿sí? 150 más, ¿sí? Son 1,5 millones más 10 de PTU, ¿sí? O el 40% de 5 millones, 2 millones de pesos, más un IVA acreditable. O te lo pongo diferente, con 1 millón te hago el ejemplo. 560,000 yo tengo de beneficio. O sea, yo hice la deducción, yo disminuí para efectos de PTU
y acredité para efectos de IVA. Entonces, ese beneficio fiscal es de 560,000 de cada millón que yo le pague. Claro. Ahora, oye, pero ¿para qué lo hiciste? Ah, para vender más. No, es que no vendiste. Uf. Ah, es que porque a mí me cuesta, ese servicio me cuesta 3 veces más. Entonces, me acabo la utilidad, o sea, yo necesito contratarlo, porque a mí me sale caro hacerlo. Ah, ok. Oye, es que yo invertí en este plan de comercialización que me va a generar en el futuro una utilidad marginal de tanto. Ah, ok. De más de 560, ¿eh? Perfecto. Oye, yo invertí en bienes para la empresa y ¿qué crees? Invertí 2, 3 millones de pesos. Y esos bienes me van a ayudar para esto, para esto, para esto. Ese plan de negocio, la autoridad lo quiere revisar, lo quiere ver, para decirle, oye, esta decisión que tú tomaste era para no pagar mi impuesto. Fíjate, pero a partir de que sí hay una realidad, ¿eh? Sí. O sea, ya pasamos el tema de la norma general antisimulación, ya nos fuimos a la ilusión fiscal, que es diferente, porque la ilusión fiscal parte de una legalidad, ¿sí? Claro. Exacto, y entonces aquí, esa es otra presunción que tiene. Entonces, por ejemplo, si la autoridad presume que el acto no existe, que hay un tema de defraudación o de simulación, entonces te pide los 5 elementos de existencia al emisor de la factura, al que emite la factura. Entonces ya vimos domiciliación, activos, personal, infraestructura y capacidad material. Oficinas, almacén, dónde lo vas a hacer, el canal de producción, lo que quieras. O sea, tiene que tener, ¿sí?, los elementos para decirle, yo le voy a atender a mi cliente con estos elementos de existencia, así que yo no le estoy comercializando una factura. Te equivocaste. Claro. Es muy raro que el fisco se equivoque porque tiene todas las declaraciones. O sea, es muy difícil que diga, ay, es que yo pensé. No. Ya cuando llega a revisar, dice, a ver, es que tú no tienes ni activo ni persona, y todo lo que tienes no coincide contra todo lo que facturaste. Claro. No, y ahora con la tecnología que tenemos, pues todo es rastreable. Todo es rastreable. Entonces, ahí está. Entonces, fíjate, esa presunción dura máximo 110 días. O sea, en que el fisco, en que hay prórroga, en que hay requerimiento, en que la autoridad dice, yo en 110 días, o te bajo el switch y te cancelo tu certificado, ya no puedes facturar, y además te enlisto para que todos tus clientes vean que ya no puedes operar con él. Órale. Y esa lista la publican cada 3 meses. La van actualizando. La lista negra de desprestigio. La lista negra, cada, así como, ¿no? Como dijo, el otro día me decía un cliente, una amiga, oye, ¿debo casarme con este hombre? Le digo, pues nomás que no aparezca en la lista negra. Es requisito matrimonial. Pídele su declaración anual para que vea que hay elementos de existencia. Porque al rato, pues no saben de dónde viene el dinero y al rato no declara nada, pero pues al rato todo el mundo tiene todo, ¿no? Y entonces, esos temas los hace la autoridad y tiene 110. Si no desvirtúa, ¿sí?, la presunción de inexistencia, pues simplemente bloquea cuentas, cancela certificados, o sea, cancela todo, padrón, si importaba, pues padrón de importadores, todo el rollo. Aparte, o sea, de fijar el crédito fiscal. Muerte civil, o sea, ya te bajó el sueldo, aparte de que además ahí, y me debes tanto. Y esa presunción se puede abrir por la línea penal, porque la autoridad se puede querellar. Sí. Es que ahora casi todo es equiparable a fraude. Sí, fiscal. Ese delito, oye, ya eres un delincuente presunto, ¿sí? Y órale. Entonces ahí dice el fisco, ok, déjamelo solo, yo lo atiendo. Pero ahora, ¿quién me va a pagar? Claro. Y entonces se va con el que obtuvo el beneficio. Y ahí entramos a la discusión de que quién es más culpable, si el que mata la vaca o el que le agarra la factura. Los dos. La patura. Sí, la pata que yo le digo la factura.
Le agarraste la factura a la vaca. Pero ¿Qué ahí hay que entra en hacer? ¿Hay que conflicto matar la justamente vaca los o dos. hay que matar al que le agarró la factura? Entonces, ahí es donde digo yo, ok, pero para no violar un principio de inocencia, entonces la autoridad le da 30 días a partir de la publicación al EDO. Es un EDO presunto, empresa que deduce operación simulada, pero todavía no es definitivo. O sea, él puede tener varios temas. O sea, el primero, es decir, a partir de la publicación corren 30 días y tiene que presentar toda la documentación, evidencia, sustancia, el análisis del negocio, toda la racionalidad de la prueba, todo el razonamiento probatorio, todo el tema de pues todo el tema de la colaboración, pues de todo el tema de Sí, la fue eh, cierto. Sí exacto, hay por el tema de omisión de materialidad. pruebas, por el tema de omisión de pruebas para hablar, ¿sí? De tal manera que él justifique lo estrictamente indispensable, que es para efectos de deducibilidad, no es para efectos de materialidad, pero además, pues obviamente pues los dos, o sea, de alguna manera tendremos que averiguar que el acto fue verdadero. O Ajá. sea, dice la autoridad, pues los dos tenemos que averiguar la verdad. Y entonces, sabiendo todo esto, Sí, estos elementos de la existencia, ¿cómo se sí. integra la materialidad ya de Y la entonces, operación? ahí hemos aprendido de que como no tenemos una guía, y entonces la autoridad, pues de alguna manera quiere que le demos un flujograma, más bien ellos le llaman la trazabilidad de la operación. O sea, a ver, dime, ¿cuál es el origen? ¿Dónde nació? ¿Sí? De la diligencia, ¿sí? Y de ahí me vas llevando de la manita para que yo diga, bueno, el acto sí fue real, pero al proveedor lo enlistaron porque hizo actos no reales con otros, Ah, pero no contigo. pero no conmigo. O sea, él hizo actos reales conmigo, yo te lo demuestro, ¿sí? Ah, pero es que el otro se comió. Sí, pero pues yo ya no sé. O sea, él a mí sí me vendió, sí me entregó, sí me cumplió, sí pactamos, sí nos pagamos, sí nos supervisamos, sí checamos los resultados. O sea, la operación fue real. Este procedimiento no tendría que estar en la ley Nosotros perfectamente ya lo pedimos, plasmado. tiene que haber como una guía, tiene que haber esto, pero dice mucho la autoridad, es una presunción, la carga de la prueba es del No, estoy de contribuyente. acuerdo. La presunción es de la autoridad, pero el procedimiento para acreditar esta materialidad, pues no debería estar en una regulación específica y sobre todo en una Yo ley digo que sí, para satisfacer el principio de legalidad de los impuestos. yo digo que sí, y tienes toda la razón, hemos luchado y dame una guía, dame un concepto, ¿sí? Digo, la ley tampoco puede abarcar todo y no son diccionarios. Pero Claro, oye, pues por lo menos, oye, pues dame primero, pues como que, oye, a ver, parte de aquí, ¿no? Y entonces nosotros los hemos medio desarrollado, o sea, hemos como entendido cuando hemos defendido solo al EDO, porque Alejo es indefendible. El EFO no se puede defender, o sea, él ya se murió. O sea, Dios mío, lo que quiere es como que quedar medio menos raspado. qué barbaridad. No, fíjate hasta dónde te Sí, pueden llevar los sí, problemas sí, legales. pero el EDO, porque aparte tienes que pensar que no lo van a enlistar en los próximos 5 años. Sí, 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 o sea, A lo mejor la es algo autoridad tiene, complicado. tiene la caducidad para revisarlo y tú lo hiciste hace 3 y dices, oh, pues yo ya ni encuentro nada. Oye, pero yo lo que hice sí estuvo bien con él. Entonces dice la autoridad, no te preocupes, preséntame las pruebas. Y entonces estos elementos probatorios, como es muy amplio el concepto de contabilidad, es muy amplio. O sea, Complejo. sí, sí, como siendo, pues todo lo que necesites así que probar, o sea, de alguna otra manera pues como que dices, bueno, por la prueba, los hechos, ahora interprétame, o sea, y dices, híjole,
pues está, de alguna manera estamos haciéndole, o sea, lo que no se vale es, estamos haciéndole el argumento a la autoridad. Ahora, yo lo que digo, si la autoridad vive de nuestros impuestos, porque finalmente estamos obligados a contribuir para el gasto público, ¿por qué hacerlo tan complicado? ¿Por qué tantos brincos estando el suelo tan parejo? Sí, porque se entendía que, a ver, se entiende de que la autoridad quiere sacar del mercado a los tramposos. Está Y bien, estamos de acuerdo, es su que lo chamba. saque, que lo saque. Aquí estamos hablando del que no se portó mal y que va a tener que alguna forma, tener que pagar por la ausencia de prueba. O sea, Fíjate. el negocio fue estrictamente legítimo, hubo razón de negocios, hubo estricto indispensabilidad, ¿sí? O sea, tener que estar cuidando, ¿sí? Claro. Es como cuando tú te portas bien y te encuentras algunos amigos que se portan mal y ya te llevaron. Esta es Por eso no hay que la hacer cosas misma. buenas que Dime con parezcan quién malas. eres y te diré quién eres. No, en materia de materialidad, no. O sea, yo no soy así, pero es que Claro. te llevaste con él. Sí, pero yo no me porté mal con él. Y entonces lo que hemos dicho que platicábamos en el programa anterior es que hemos como que intentado descubrir o ordenar o Los pasos. argumentar por parte de la autoridad si la operación fue real. Entonces, la primera pregunta que yo le hago al empresario que hizo la deducción, a ver, ¿fue real o no? No, pues no fue real, nada que hacer. Saca las facturas y paga, ya. Sí. Evítate problemas Es que va a estar en penales. chino, o sea, va a estar en chino. O sea, Claro. y ya está peor, Y que tú le vas a dar la evidentemente, prueba, le vas a dar a la autoridad, imagínate, los elementos de engaño. claro, claro. Y en este problema tan complejo, ¿cuáles son los principales retos, los principales desafíos? Autoridad contra contribuyente. Mira, yo digo que el principal desafío es que si no quieren, o que si no lo quieren incorporar a la ley, una pequeña guía, un pequeño cuestionario, que lo hagan en un anexo, Claro. ¿sí? Que lo hagan en un En una anexo. miscelánea fiscal. Claro, oye, a ver, cuestionario, porque así lo hacen en las revisiones, pero no están dentro de la ley. O sea, ellos, dice, pues, y lo que agregues, o sea, oye, ¿y qué más le pongo? Lo que quieras. Entonces, yo sí creo que tendrá que formar parte de un elemento de prueba, pero que nos den una guía, ¿sí? Para tratar, pero la autoridad tampoco como que sabe qué pedir. La autoridad llega con el dedo a cobrarle. Así. Pero no es algo que te da inseguridad jurídica como contribuyente. Sí. No es algo que puedes aducir en un momento dado en el cobro de un crédito fiscal. Esto es inconstitucional, porque Sí. dime dónde dice que yo debo acreditar todo lo que tú me estás pidiendo. Sí, aquí el tema es que, bueno, pues la autoridad tiene todos los dientes, mi doctora querida. Me queda Te clarísimo. restringe los sellos, te inmoviliza las cuentas, te cancela tu padrón de importadores, ya no puedes renovar firma electrónica avanzada. O sea, la autoridad te dice, tú te metiste con el malo, págame y ahí muere. Es más, la autoridad dice, te beneficia a ti. ¿Pero por qué van a beneficiar? Ah, porque puedes autocorregirte sin multas, no te cobro multa, porque si te pasan los 30 días y llego a revisarte y no me materializas cada comprobante que obtuviste del EFO, te voy a sancionar con el 55% de multa de cada factura, más las actualizaciones y recargos. Entonces llega un momento en que le digo, oye, ¿qué hago? Pues hay que materializar ahorita en 30 días y hay que convencer a la autoridad, ¿sí? De que tú hiciste una operación real con el proveedor. Y ahí nos estamos parados. Entonces tratamos de hacer como un entregable, que eran los principios que no existen, no hay. ¿Cómo se resolvería? Pues si la autoridad emitiera una guía, así como una guía para emitir comprobantes fiscales digitales. Órale, en anexo 20, órale, pum, 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 todo así, pero
perfectamente bien hecho. Guía para acreditar materialidad, anexo 22, órale, perfecto, sale, pero no quiere. ¿Por qué? Porque acaba cobrando, o sea, es un tema coactivo, es un tema, la autoridad dice, y el empresario acaba pagando, porque Pues sí, dice, el temor de tener ¿cómo va? una querella Ahorita en penal. 30 días, ¿cómo vamos a construir esto? Ya ni el proveedor ya ni existe. O sea, ya ni lo encontramos. Lo contratamos hace 3 años. Ahora vete a buscar con él. Ahora, si él no te dio nada para crear la materialidad, ¿quién te la va a dar si él fue el que te prestó el servicio, te entregó el bien? O sea, Entonces, si basta por de una chiste. situación del tiempo transcurrido, pero que está dentro de que no han caducado las facultades de la autoridad y yo tengo la obligación de acreditar esa materialidad, no lo hago, definitivamente voy a tener no solamente el fincamiento de un crédito fiscal, sino un posible delito fiscal. Entonces, la recomendación ahí es paga porque te va peor. Paga porque no tienes la infraestructura para crear la prueba, la evidencia, el soporte. Vas a mover a toda la organización para irte hace 5 años a empezar a construir algo que sucedió y que no estaba ni el mismo contador de antes. A ver, pues ¿cuánto me cuesta? Pues a ver, ya con actualizaciones y recargos tanto, no hay sanciones, no hay nada, ya no hay auditoría sobre esas facturas, no, ya no. Ahora, a ver, pues financieramente, pues ya vamos a revertir lo que me ahorré y vamos a pagarlo en base a históricos con accesorios. Eso contra que venga la autoridad, me determine un crédito, me marque multas, me marque la no deducibilidad, el IVA no acreditable, la PTU no disminuible, luego vete a juicio, tienes que ir acá, si no tienes las pruebas, tienes que irte a juicio exclusivo de fondo, porque no vas a poder mostrar, o sea, y si tienes medio pruebas, vas a tener que irte a un recurso de revocación para poder tener litis abierta y mostrarlas. Ahí cuánto te lleva, y luego vas a tener que llegar al juicio. 2, 3 años, y si lo pierdes, No, actualizaciones, recargos. y entonces ahí es donde, ¡Qué y entonces lo que te digo, impresión! que es mucho más rentable la parte preventiva. Y entonces las empresas tienen que tener un área que empiece a desarrollar a sus proveedores para irles pidiendo información si es que la operación es real. Ahora, si la operación no es real, pues va a estar en chino. O sea, si la operación no es real y el fisco cobra, pues No yo te le diría, puedes armar algo que no existe. pues cobró, o sea, pues sí cobró, o sea, la presunción 69, pues funciona recaudatoriamente hablando. Y entonces Bueno, estos yo creo que principios, también tenemos que tener la cultura de legalidad y de que es parte también del proceso de todos los mexicanos contribuir a los gastos públicos. El sí, chiste es que sean reglas claras, que sea proporcional, que sea equitativo, que tengamos certeza. Es lo único que yo peleo en esto. nos ha ayudado a nosotros, pero como un tema así como que filosófico, así como de principios, a ver, como para no perdernos en el orden, porque la autoridad no le entiende. Y estos 7 principios fue donde nos quedamos, que es la necesidad, es el primero, o el ofrecimiento, la oferta, la negociación, como la formalización, ahí viene el contrato, viene todo el rollo, el seguimiento, la supervisión y los resultados. Esto, si tratamos de plasmarlo y existió la Se puede operación, comprobar. sí lo hemos llegado a integrar. Carlos, Pero si otra no vez se nos fue el existió, tiempo volando. ¡ah! Pero si no existió, Imposible. es imposible hacer una carta de amor cuando no hay amor. Me queda clarísimo. Carlos, un placer escucharte como siempre y esta conclusión de esta segunda parte me parece interesantísima. Antes de despedirnos así rapidísimo, un mensaje para nuestro público televidente y mil gracias por esta magnífica entrevista de un tema tan importante. Bueno, pues decirle al contribuyente que la autoridad tiene todas las facultades para poner en duda las operaciones que hace con sus proveedores. Entonces, lo que tenemos que hacer es evidenciar
¿sí? Lo que hacemos con cada uno de nuestros proveedores para que si de alguna manera en un futuro ese proveedor llega a tener un tema pues de inexistencia en las operaciones que no hizo conmigo, bueno, pues yo tenga los elementos de prueba, ¿sí? Ordenados, integrados, documentados, para quitarme de eso y cuidar a las empresas, pues que hacen bien sus operaciones y que tienen negocios legítimos. Y ahí cuidaremos la fuente de empleo y cuidaremos los impuestos también que le pagas al fisco, y ahí cuidaremos a nuestro querido país, ahí en esa medida. Entonces la materialidad es como un requisito que es un tema de accionistas, es un tema de dueños, es un tema de cumplimiento, que las empresas tienen que controlar para poder cumplir y para poder evitar cualquier tipo de temas que pone en riesgo la continuidad de la empresa. Perfecto. Carlos, mil gracias. Un placer, un verdadero placer escucharte y muy Mi doctora querida, maestra, amiga, mujer, esas que ya en el mundo necesita. ¿Eh? Te mando un beso, mil gracias. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Pues como han escuchado, un tema por demás interesante que nos incumbe a todos y que bueno, es un tema no solamente complejo en cuanto a la forma de desarrollarlo, sino complejo porque no hay una legislación específica que nos marque los pasos para seguir, lo cual en mi opinión nos deja un poco en inseguridad jurídica. Pero bueno, quien no quiere tener problemas con el fisco, pues se las ingenia para quedar bien con él, pagar adecuadamente sus impuestos y sobre todo tener el procedimiento para acreditar esa materialidad de haber realizado las operaciones que en un momento dado implican el pago de sus impuestos. Entonces ha sido interesantísimo, sobre todo para evitar problemas, no solamente de carácter fiscal que se vuelven sumas muy onerosas, sino para evitar problemas de carácter penal. Entonces, estamos muy agradecidos con el maestro Carlos Orozco Felgueres, quien es un experto en la materia y que nos ha diseminado de manera, pues por demás acuciosa, minuciosa, y como lo es en boca de un conocedor, cómo se debe de llevar a cabo todo este procedimiento y desde luego con esto concluir en esta segunda parte del programa la materialidad de las operaciones del contribuyente. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado, querido Carlos, y por supuesto a nuestro público televidente, gracias por estar una vez más con nosotros.